Hay dos denuncias hechas. En la primera, que se hizo el año pasado, vinculada a las obras de ENOSA de cloacas, hay 3 contratos que están denunciados y en pleno avance judicial. Y el mes pasado se radicó una denuncia otra denuncia, ¿no es cierto?, por la obra de la terminal. Porque entendemos que es una obra que a lo largo del desarrollo, ¿no es cierto?, son irregularidades, algo más que irregularidades. Es decir, para mí ha habido una secuencia de hechos directamente hechos adrede y que para mí configuran una administración fraudulenta, ¿no es cierto?, de los fondos públicos en esa ejecución de obra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo primero que llamó la atención en esta obra? Lo primero que llamó la atención es la rapidez en la convocatoria, la licitación. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento la obra era de 6 millones de pesos iniciales. A los 12 días se transforma en 7 millones de pesos. Si vos tomás en cuenta que el valor del dólar en 2009, en mayo de 2009, era de 3 pesos con 70, estamos hablando de 1.800.000 dólares, lo que hoy serían en el orden de 70 millones de pesos. O sea, no era una obra menor, sino que era una obra grande. Y la rapidez con que se hace lleva a que ese valor, ¿no es cierto?, se aumente en un 15%, mientras ya se estaban publicando los edictos. Es decir, es una cosa muy, muy rara. Y luego, ¿no es cierto?, se adjudica a una empresa con formación reciente, con un capital social, ¿no es cierto?, de 10.000 pesos, que estaba integrado por 2.500. Entonces, esa situación, eso es lo primero que llama la atención. Otra cosa rara es que se haya hecho la licitación en el 2009 y recién en 2011 haya comenzado, o se haya firmado el contrato en 2011. Todos años impares. Entonces, esa es la... Y luego, ¿no es cierto?, que, es decir, la obra era por 8 meses, a los 10 meses de obra se llega al 66,80%, la obra colapsa en el mes de marzo de 2012, perdón, y a partir de allí no se hace más nada. Y la inacción del municipio en ese caso, con respecto al expediente, ¿no es cierto?, fue muy alevosa. Es decir, estamos hablando que en marzo de 2012 la obra colapsa y ahí queda. Es decir, no se hace más nada y en 2014, ¿no es cierto?, se le pagan 2 millones de pesos más a la empresa, sin exigir el cumplimiento, que continúe la obra, sin exigir las multas que podían dar lugar o que daban lugar a los pagos, ¿no es cierto?, por el hecho del vencimiento del contrato. El contrato está vencido desde abril de 2013, se paga en 2014 y en 2015 se termina premiando a la empresa con una rescisión que está también objetada por el Tribunal de Cuentas. Entonces, por eso digo, es una secuencia de hechos que para mí, ¿no es cierto?, son todos hechos concatenados y de acción continua. No son hechos aislados. Como administración fraudulenta, ¿a quién se apunta, digamos? ¿A quién era en ese momento secretario de Obras Públicas o directamente a quién era el intendente? No, yo denuncio, ¿no es cierto?, la administración, ¿no es cierto?, es fraudulenta, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no es cierto?, también la falsificación de instrumentos públicos de todos los funcionarios públicos que actuaron. Es decir, tanto el intendente Mócero como Fuentelema, que estuvo en un año en el cual se le paga los 2 millones de pesos, es decir, los pagos fueron hechos en 2014, cuando era Fuentelema intendente. Durante 2014, ya te digo, se pagaron la redeterminación de precios y no se exigió el cumplimiento de la obra. Es decir, y, ¿no es cierto?, también los funcionarios algunos funcionarios que actuaron como inspectores de obra y que eran también funcionarios, ¿no es cierto?, en el caso del director de obra y secretario de obra.
Es decir, a ellos son a los que yo denuncio, ¿no es cierto? Como, en realidad yo denuncio y pido que se investigue bajo esos hechos. Luego la Fiscalía dirá cuál es, ¿no es cierto?, la calificación final. ¿Cuánto se pagó en total de esa obra? Se pagaron 6 millones. 6 millones de pesos. Es decir, hubo pagos por 4 millones, casi 100.000, y luego se pagan otra vez en 2014 2.900.000. Se pagó en teoría casi lo que valía la obra, con una obra que quedó al 60%. Original, sí. Es decir, vos fíjate que en 2014, mejor dicho, en diciembre de 2013, cuando se hace la redeterminación de precios, se hace por 3 millones de pesos más. Es decir, eran 6.900.000 más 3 millones. Es decir, la obra en definitiva iba a costar 10 millones a 2013. De eso se pagó el 66%. 66, 80 y pico %. O sea, se pagaron 6 millones y pico de pesos. Doctor, se rescindió el contrato, como usted dijo, con la empresa. ¿En qué queda ahora esta obra de la terminal? ¿Se puede volver a licitar o no? En realidad lo que hizo lo que hizo la administración en el 2015, ¿no es cierto?, fue rescindir el contrato, dice, anular el contrato, dice, o sea, pero vamos a tomarlo así, es decir, rescindir el contrato, una recepción provisoria que no se podía hacer, porque no había una unidad que podía ser utilizada para el destino de la obra. Esto es, si vos me dijese, ¿no es cierto?, que lo construido podía implicar, no sé, que no pararan 8 colectivos, pero que pararan 4, bueno, podía hacerse la recepción, ¿no es cierto?, parcial de la obra, parcial y provisoria. Pero en este caso hicieron la recepción provisoria y, ¿no es cierto?, en ese mismo decreto dice sin reclamo alguno entre las partes. O sea, bloquea, ¿no es cierto?, el reclamo eventual. Cuando vos haces una recepción parcial de algo que no sirve para lo que fue destinado, es decir, nunca vas a saber si eso sirve o no. ¿Por qué? Porque no lo puede usar. O sea, hay que terminarlo después. De todas maneras, se va a pedir la nulidad del decreto también, ¿no es cierto?, ante la justicia, porque para nosotros es nulo.